En el corazón de América Latina, donde las montañas tocan el cielo y la riqueza de la tierra contrasta dramáticamente con la pobreza de sus gentes olvidadas, existe una historia que desafía todo lo que creemos saber sobre el dinero, el poder y la compasión humana profunda. Una historia que comienza en la quietud del amanecer, cuando un hombre extraordinariamente rico, acostumbrado al lujo, al confort y a la indiferencia cultivada, descubre algo que su fortuna nunca podría comprar, pero que su corazón marchito no podría rechazar. Es la historia de cómo la abundancia material puede convertirse en insignificancia cuando se enfrenta con la inocencia maltratada, de cómo el dinero se transforma en instrumento de salvación divina, y de cómo un acto simple de bondad puede cambiar irrevocablemente el destino de 3 vidas: la de un millonario que había olvidado por qué vivía, la de un dogo argentino noble que sería salvado de una muerte segura, y la de su cachorro que jamás conocería las cadenas si no fuera por el valor de un extraño. Esta es la historia de Carlos Mendoza, un magnate que poseía absolutamente todo excepto lo que más importaba: propósito y significado genuino. Carlos Mendoza era un hombre de 52 años, cuya riqueza le permitía vivir en una mansión de 16 habitaciones en las afueras de una ciudad importante. Millonario de tercera generación, su imperio financiero se extendía por toda América Latina, controlando negocios que iban desde minería extractiva hasta bienes raíces comerciales, desde tecnología de punta hasta agricultura de exportación industrial. Su nombre aparecía regularmente en las revistas de negocio más prestigiosas. Su fotografía se publicaba prominentemente en las portadas de periódicos financieros internacionales. Sus decisiones movían mercados globales y formaban el futuro económico de millones de personas que nunca sabría de su existencia. Pero en las noches largas, cuando estaba completamente solo en su oficina privada, mirando por los ventanales panorámicos hacia la ciudad iluminada abajo, Carlos sentía una soledad que ningún $1.000.000 podía llenar, una vacuidad existencial que ni siquiera el alcohol costoso podía adormecer o aliviar temporalmente. Su vida había sido un viaje implacable hacia la acumulación sin sentido ni propósito verdadero. Había sacrificado amistades genuinas y profundas por oportunidades empresariales fugaces y sin importancia. Había rechazado invitaciones emocionantes de familia por fusiones corporativas que prometían más dinero. Había renunciado deliberadamente a momentos preciosos, irreemplazables con sus hijos, cuando eran pequeños, por cifras en cuentas bancarias que ya no le importaban. Tenía una exesposa que lo despreciaba profundamente por su ausencia emocional durante su matrimonio, 2 hijos adultos que lo respetaban por su éxito empresarial, pero que definitivamente no lo querían por su frialdad interpersonal, y un corazón que bombeaba sangre mecánicamente, pero que había olvidado completamente cómo sentir amor verdadero o conexión genuina. Su psicólogo, a quien pagaba $1.000 cada hora de sesión, le había dicho en varias ocasiones que sufría de depresión existencial profunda. Su masajista le decía constantemente que su cuerpo estaba tan lleno de tensión acumulada que parecía estar literalmente hecho de piedra. Su chef de 5 estrellas preparaba comidas de restaurante Michelin de precio imposible que probaba sin saborear completamente. Tragaba sin disfrutar genuinamente. Consumía sin nutrir su espíritu hambriento. Carlos Mendoza tenía absolutamente todo en el mundo material físico y absolutamente nada en el mundo del significado y propósito espiritual. Fue en una mañana lluviosa de sábado cuando decidió repentinamente dejar su mansión sofocante y conducir su automóvil de lujo hacia el campo abierto, en busca de aire fresco, en busca de algo que no sabía exactamente qué era. Conducía sin rumbo fijo determinado, dejando que sus neumáticos de marca premium lo guiaran por carreteras que se volvían más pobres a medida que se alejaba de la ciudad moderna. Las casas de apartamentos de vidrio y acero dieron paso gradualmente a casas de adobe rojo, los centros comerciales de lujo a mercados al aire libre desordenados, el orden moderno al caos natural de la vida real sin filtros. El paisaje se transformaba no solo visualmente, sino también emocionalmente, como si la tierra misma
estuviera revelándole algo que su riqueza le había ocultado siempre. Fue cuando estaba atravesando una región rural olvidada, en las afueras del pueblo de San Miguel, cuando su vista aguda capturó algo impactante que hizo que su pie presionara el freno de su Mercedes-Benz con violencia inesperada. A unos 200 metros del camino principal, en un terreno árido y polvoriento abandonado, vio una escena que hizo que su corazón se detuviera completamente en su pecho, como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Un dogo argentino blanco como la nieve estaba encadenado a una estaca de hierro, clavada profundamente en la tierra infértil. El perro era masivo, musculoso, de la raza de guardia más respetada de toda América Latina, pero lo que lo destrozó emocionalmente fue ver al cachorro, apenas unas pocas semanas de vida frágil, acurrucado contra su madre exhausto, intentando mamar desesperadamente mientras la madre, completamente agotada, apenas podía mantener la cabeza levantada. Las cadenas no eran simples cordeles débiles, sino pesadas cadenas de metal grueso, diseñadas específicamente para retener animales grandes, y habían dejado heridas profundas y sangrantes en el cuello vulnerable del dogo, heridas que sangraban lentamente, tiñendo su pelaje blanco de rojo oscuro. Las moscas rodeaban las heridas, la piel infectada desprendía un olor a muerte lenta. Carlos detuvo el automóvil abruptamente, saltó del asiento del conductor dejando la puerta abierta y corrió hacia el lugar donde estaban los perros sufrientes. Su traje de Armani costoso, sus zapatos italianos de cuero, su imagen proyectada de empresario importante, todo eso quedó completamente atrás en ese momento. Lo único que existía en ese instante era la urgencia de llegar a esos animales, la necesidad visceral de hacer algo, lo que fuera, para detener esa escena de crueldad que enfrentaba. Cuando llegó junto al dogo, el perro lo miró con ojos que contenían un universo completo de dolor acumulado, de sufrimiento sin fin, de esperanza casi extinguida, pero aún ardiendo débilmente en lo profundo. No era la mirada de un animal salvaje y feroz, sino de un ser consciente que había sufrido tremendamente y que de alguna manera, en ese instante inexplicable, entendía profundamente que este hombre que corría hacia él podría ser diferente de los otros, podría ser diferente de quien lo había encadenado. La madre dogo no gruñó amenazante, no mostró agresividad defensiva, solo una resignación profunda que hablaba de días interminables de sufrimiento bajo el sol implacable del mediodía, de noches heladas donde no podía proteger completamente a su cachorro inocente, de hambre constante y sed insoportable. Carlos se arrodilló en el polvo rojo, sus pantalones de lana fina manchándose irremediablemente, sus zapatos italianos hundiendo en la tierra árida, y examinó las cadenas brutales con sus manos que nunca habían trabajado un día de sus vidas. Las cadenas eran brutales y despiadadas, diseñadas específicamente para retener animales grandes, oxidadas en algunos lugares, pero aún tremendamente fuertes y resistentes. Sus manos se mancharon rápidamente de polvo rojo y sangre seca, mientras intentaba romperlas con su propia fuerza, pero las cadenas eran demasiado robustas, demasiado bien aseguradas profundamente. Carlos sintió la frustración subirle por la garganta como un grito silencioso contenido. Corrió de vuelta a su automóvil de lujo, el motor aún encendido, abrió la guantera donde guardaba su teléfono de oro puro y comenzó a marcar números frenéticamente. Un ganadero que conocía de un proyecto inmobiliario fallido años atrás, un herrador que le había recomendado un colega, un veterinario amigo que había atendido a su perro años antes cuando todavía tenía uno. Necesitaba ayuda, la necesitaba desesperadamente, y por primera vez en años, el dinero no era el problema, el tiempo era el problema. Mientras esperaba la llegada de ayuda, Carlos se quitó su chaqueta de diseñador costoso y la colocó protectoramente sobre el cachorro para protegerlo del sol implacable. Sacó su botella de agua mineral de marca Premium, agua que le costaba más que lo que muchas familias ganaban en un día completo, y la vertió en su mano cuidadosamente para que tanto la madre como el cachorro pudieran beber desesperadamente. El dogo bebió ávidamente, sus ojos agradecidos fijos en Carlos, como si supiera exactamente lo que estaba sucediendo.
como si entendiera que este extraño lo estaba salvando de la muerte segura. El ganadero llegó primero, seguido minutos después por el herrador. Juntos, usando herramientas de hierro resistente, trabajaron durante casi una hora para cortar y romper esas cadenas malditas que representaban la crueldad humana. Cuando finalmente cayeron al suelo con un sonido metálico que sonó como la libertad misma, el dogo se puso de pie lentamente, se estiró completamente por primera vez en meses y algo extraordinario sucedió. El perro se acercó a Carlos y presionó su cabeza contra su pecho, un gesto que para Carlos fue más profundo que cualquier gratitud que jamás hubiera recibido en toda su vida rica. Carlos sabía que había más por hacer. Las cadenas habían dejado heridas profundas que requerían atención médica profesional inmediata. El cachorro estaba débil, desnutrido, necesitaba nutrientes urgentes y cuidados intensivos especializados. La madre estaba en condiciones terribles y críticas. Carlos tomó una decisión que cambiaría todo para siempre. Transportó a los perros a la clínica veterinaria más moderna de la región, una clínica que casualmente pertenecía a un colega que debía favores a Carlos Mendoza. En la clínica, mientras el veterinario trabajaba meticulosamente en las heridas profundas durante horas interminables, Carlos se dio cuenta de algo fundamental que lo transformaría. Estaba completamente solo con los perros, esperando sin distracciones de negocios. Por primera vez en años, no estaba pensando en cifras de mercado que fluctuaban, en reportes trimestrales complejos, en fusiones empresariales que requerían su atención. Estaba pensando únicamente en la supervivencia de dos seres que no le pedían nada más que compasión. El veterinario emergió finalmente 4 horas después, sus manos limpias, pero su expresión reveló la batalla que había librado. El dogo adulto ha sufrido malnutrición grave y prolongada, deshidratación extrema que afectó cada órgano, infecciones múltiples profundas. Estuvo a días de morir, pero vivirán porque usted llegó a tiempo. Carlos pagó la factura de veterinaria sin vacilar, una cifra de $6,000 que habría sido el ingreso anual de varias familias. Pero entonces se enfrentó a una pregunta existencial más grande. ¿Qué haría ahora? No podía abandonarlos en una clínica. No podía regresar a su vida anterior como si nada hubiera pasado. Tomó una decisión que sus colegas consideraron completamente irracional. Decidió que el dogo argentino y su cachorro vivirían permanentemente con él en su mansión, como compañeros verdaderos, como miembros de su familia. Convirtió una ala completa en un espacio de sanación dedicado. Creó un sistema de seguimiento veterinario continuo con chequeos diarios. Contrató a especialistas reconocidos internacionalmente en rehabilitación de animales traumatizados. Instaló sistemas de climatización especiales, camas ortopédicas premium, alimentación prescrita científicamente por nutricionistas animales especializados. Durante las siguientes semanas y meses, algo milagroso sucedió que desafiaba toda explicación racional. El dogo, que Carlos nombró lealtad en honor a lo que el perro representaba y a lo que Carlos estaba aprendiendo a entender nuevamente, comenzó a recuperarse lentamente de su trauma físico y emocional profundo. Las heridas se cicatrizaron gradualmente, dejando cicatrices profundas que contaban la historia completa de su sufrimiento pasado. Pero más significativo que la recuperación física fue la recuperación emocional espiritual. Lealtad comenzó a confiar de nuevo en los humanos, a permitir que se le tocara sin flinching de miedo, a responder al nombre de Carlos con movimiento de cola genuino. El cachorro, que recibió el nombre de Esperanza porque Carlos creía que cada ser vivo merece la oportunidad de esperanza, aprendió a jugar, a correr, a saltar, a vivir sin el miedo constante que había sido su realidad desde el nacimiento. Ver al pequeño dogo explorar los jardines de la mansión, perseguir mariposas, dormir sin sobresaltos, alimentarse abundantemente, fue terapéutico para Carlos de una manera que ningún psicólogo podría haber predicho en sus años de educación formal. Y Carlos cambió también profundamente, irrevocablemente, de manera que lo sorprendió. Pasaba menos tiempo en su oficina sofocante, rodeado de documentos sin sentido, y más tiempo en la mansión con los perros.
Llevaba a Lealtad a caminar por sus jardines extensos. Observaba cómo Esperanza exploraba el mundo con los ojos maravillados de quien experimenta la libertad por primera vez. Sus amigos empresariales lo cuestionaban constantemente sobre sus nuevas prioridades, sugiriendo que había perdido completamente el juicio. Sus empleados comenzaban a notar cambios radicales en sus decisiones empresariales, cambios que consideraban ineficiencia, pero que eran en realidad humanidad redescubierta. Sus hijos lo llamaban con más frecuencia, sorprendidos y deleitados, de encontrar a su padre hablando apasionadamente sobre los progresos diarios de recuperación de sus perros, sobre la inteligencia de Lealtad, sobre la alegría radiante de Esperanza. Pero el viaje de Carlos no fue tan simple como rescatar, curar y vivir feliz para siempre. 3 semanas después del rescate inicial, mientras revisaba los registros de la clínica veterinaria con el doctor Rodríguez, descubrió algo que lo enfureció profundamente. El veterinario mencionó casualmente que Lealtad llevaba las marcas de maltrato continuado durante meses, quizá años. Las cicatrices no eran recientes, eran históricas, acumuladas a lo largo de tiempo. Alguien había estado torturando a este perro durante un período prolongado y calculado. Carlos contrató a un investigador privado, algo que normalmente habría visto como una invasión de privacidad corporativa irrelevante, pero que ahora lo obsesionaba completamente. 3 días después, el investigador le presentó un informe detallado. El dogo argentino había sido robado de una familia hace casi 2 años, vendido a un cazador furtivo llamado Ricardo Flores, que cazaba animales salvajes ilegalmente para vender a circos ambulantes y coleccionistas privados. Flores usaba perros de combate para capturar y controlar animales más grandes. Lealtad y Esperanza habían sido capturados brutalmente, encadenados, starved y abusados como parte del proceso de domesticación de Flores. Carlos decidió que la justicia era necesaria. Presentó cargos contra Ricardo Flores ante las autoridades locales. Proporcionó fondos para que la investigación continuara profundamente. Testificó en la corte públicamente, algo que ningún millonario de su posición normalmente haría. El caso fue mediático, sensacional, y lo más importante, ganó. Ricardo Flores fue condenado a 5 años de prisión y se le prohibió poseer o trabajar con animales nuevamente. Pero más significante fue que Carlos utilizó el caso como un catalizador para cambio legislativo regional. Donó fondos para fortalecer las leyes de protección animal en toda la región. Contrató abogados especializados en derechos animales. Creó presión política que resultó en sentencias más severas para delitos de maltrato animal. 3 meses después del rescate inicial, Carlos invitó a un periodista a su casa, algo que raramente hacía a menos que fuera para hablar de fusiones corporativas o ganancias trimestrales. Pero esta vez quería que el mundo supiera la historia de Lealtad y Esperanza. La entrevista se publicó en la revista más importante de negocio de América Latina, con fotografías emotivas de Carlos acariciando al dogo recuperado. El titular fue «El hombre más rico de la región encuentra la riqueza verdadera en la compasión». La historia fue viral en redes sociales instantáneamente. Miles de personas comentaban sobre la transformación de Carlos. Muchas personas escribían sobre sus propias experiencias rescatando animales maltratados. La historia inspiró, pero lo más importante fue que inspiró acción directa. Dentro de 2 meses, Carlos anunció la creación de la Fundación Lealtad, una organización dedicada al rescate, rehabilitación y protección de animales maltratados en toda América Latina. Utilizó su fortuna, no para acumular más riqueza, sino para establecer clínicas veterinarias gratuitas en pueblos pobres, para entrenar equipos de rescate especializados, para cambiar legislación animal en múltiples países. Pero el cambio más profundo fue en Carlos mismo. El hombre que una vez medía su vida en dólares y ganancias, ahora la medía en momentos. El momento en que Lealtad lo lamió por primera vez después de recuperarse. El momento en que Esperanza corrió libremente en los jardines de la mansión por primera vez. El momento en que recibió un correo de una familia que había rescatado a un perro abandonado, inspirados directamente por su historia pública. 1 año después del rescate inicial, Carlos llevó a Lealtad y Esperanza
a visitar el lugar donde los había encontrado. Los perros se paraban juntos en ese terreno árido, donde una vez estuvieron encadenados a la muerte, pero ahora caminaban libremente, sus cuerpos fuertes y saludables, sus ojos brillando llenos de la luz de animales que habían experimentado tanto sufrimiento como salvación divina. Lealtad, ahora un dogo argentino adulto completamente recuperado, colocó su cabeza en el pecho de Carlos, como lo había hecho el primer día en la clínica veterinaria. Pero esta vez, Carlos entendía profundamente que era más que gratitud. Era reconocimiento. Era la promesa mutua de dos seres que habían encontrado propósito verdadero el uno en el otro, que habían sanado juntos de heridas profundas, que habían transformado el dolor en misión. Mientras el sol se ponía sobre las montañas de América Latina, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Carlos permaneció allí con sus dos compañeros. Había descubierto algo que ningún MBA podría enseñarle, que ningún negocio podría ofrecerle. La verdadera riqueza de una vida vivida con propósito genuino, con compasión sin límites, con amor sin condiciones. La Fundación Lealtad rescataba a más de 5.000 animales maltratados anualmente. Estableció 43 clínicas veterinarias gratuitas. Cambió legislación en 8 países. Pero el verdadero logro se veía en los ojos de cada animal salvado, se sentía en el corazón de cada persona que descubría que su compasión importaba. Si esta historia te ha tocado profundamente, si sientes que hay algo en ti que resuena directamente con la transformación de Carlos, con la lealtad inquebrantable de lealtad, con la esperanza radiante de esperanza, quizá quieras ser parte de esta misión. Comparte el nombre de tu ciudad en los comentarios, porque cada comentario es prueba tangible de que una historia verdadera sobre compasión y transformación puede tocar una vida que la necesitaba exactamente ahora. Es como si cada comentario fuera un hilo rojo conectando tu corazón con el de Carlos, con el de lealtad, con el de todos los que alguna vez sintieron que tenían más poder del que sabían qué hacer con él. Hay historias como esta que suceden cada semana en los rincones olvidados de nuestro mundo. Historias de gente ordinaria que descubre que tienen más de lo que necesitan y decide compartirlo sin esperar reconocimiento. Historias de animales que enseñan a los humanos endurecidos sobre verdadera lealtad, sobre cómo perdonar, sobre cómo amar sin condiciones. Historias de transformación profunda que comienzan con un acto simple pero extraordinario de compasión. Si quieres ser parte de estas narrativas, considera quedarte con nosotros, no para alimentar números corporativos, simplemente para vivir estas verdades antiguas que nuestros corazones anhelan recordar, porque al final, cuando toda la vida se ha acabado, cuando el dinero se ha quedado atrás, cuando nuestros nombres han sido olvidados, lo único que importa es haber vivido bien, haber amado profundamente, haber compartido generosamente. Lo único que permanece es el impacto que causamos, los corazones que tocamos, las vidas que salvamos. Eso descubrió Carlos Mendoza junto a Lealtad y Esperanza. Eso todos podemos descubrir si nos atrevemos a mirar más allá de nuestras riquezas y ver la verdadera abundancia que existe en la compasión sin límites. Durante los años siguientes, Carlos continuó expandiendo la misión de la Fundación Lealtad exponencialmente. Viajaba constantemente por toda América Latina, visitando pueblos remotos y marginados, rescatando animales abandonados, entrenando personal local en técnicas de rescate y rehabilitación. Lealtad lo acompañaba en muchas de esas misiones heroicas, el perro rescatado convertido en símbolo viviente y cambiante de salvación, transformación y redención. Niños en pueblos pobres y olvidados reconocían a Lealtad y escuchaban historias sobre cómo un perro encadenado fue salvado por un millonario que finalmente aprendió que la verdadera riqueza no es dinero acumulado, sino compasión compartida. La relación profunda entre Carlos y Lealtad se profundizaba cada día que pasaba. El perro, que una vez fue brutalmente torturado y maltratado, ahora dormía pacíficamente sobre la cama de Carlos, su cabeza descansando cómodamente en el pecho del hombre durante las noches tranquilas, sus respiraciones sincronizadas,
sus latidos cardíacos unidos. Esperanza, el cachorro que nunca conocería las cadenas gracias a la intervención, creció fuerte y saludable, jugaba energéticamente en los jardines amplios de la mansión y frecuentemente acompañaba a su madre en las misiones de rescate por toda la región. La imagen iconográfica de Carlos rodeado de sus dos dogos argentinos se convirtió en símbolo reconocible y poderoso de la Fundación Lealtad, apareciendo consistentemente en documentales internacionales, en reportajes televisivos emocionantes, en revistas de alcance global y en redes sociales. Pero lo más profundo y transformador fue cómo Carlos comenzó a transferir su riqueza de manera deliberada, planificada y metódica hacia propósitos humanitarios. Vendió empresas lucrativas que no servían propósito humanitario alguno. Donó millones de dólares a organizaciones dedicadas al bienestar animal. Cambió radicalmente su testamento para asegurar que la Fundación Lealtad continuaría prosperando y expandiéndose después de su muerte eventual. Sus antiguos colegas de negocios pensaban que era un acto de locura imprudente. Sus hijos adultos entendían profundamente que era un acto de cordura finalmente encontrada y reclamada. Los medios de comunicación comenzaron a llamarlo el millonario convertido, el hombre que lo tenía todo y eligió darlo. Pero Carlos siempre insistía que no lo tenía realmente antes, que dinero sin propósito es vacío, que posesiones sin significado son cárceles, que encontró verdadera riqueza no en lo que poseía sino en lo que podía dar. 10 años después del rescate inicial, la Fundación Lealtad operaba en 16 países latinoamericanos. Había rescatado a más de 22.000 animales maltratados. Había entrenado a 3.000 veterinarios y rescatistas. Había establecido 134 clínicas veterinarias gratuitas. Había cambiado legislación en 12 países. Pero el verdadero éxito se medía en las vidas tocadas, en la conciencia despertada, en el movimiento global de compasión que comenzó con un hombre que vio a un perro encadenado y eligió actuar. Carlos envejecía lentamente. Su cabello se volvió completamente blanco. Sus manos mostraban las cicatrices de años de trabajo en el campo, de trabajar directamente con animales rescatados, pero sus ojos, antes vacíos y apáticos, ahora brillaban con la luz clara de alguien que había encontrado propósito. Su sonrisa, antes fría y comercial, ahora era genuina y profunda. Los niños en los pueblos que visitaba lo llamaban Tío Carlos, como si fuera parte de sus familias. Lealtad también envejecía. El dogo que una vez fue torturado ahora estaba cubierto de canas, sus movimientos más lentos, su energía más contenida, pero su espíritu permanecía indoblegable. Cuando Carlos caminaba por los pueblos, Lealtad caminaba a su lado como si fueran una unidad inseparable, dos seres que se habían salvado el uno al otro. La historia de Carlos y Lealtad se convirtió en documentales vistos por millones. Se escribieron libros sobre su transformación. Universidades incluyeron su historia como caso de estudio sobre responsabilidad corporativa y filantropía significativa. Pero lo más importante era que inspiró un movimiento. Miles de personas comenzaron a cuestionar sus propias vidas. Miles de millonarios y ricos comenzaron a preguntarse qué significado tenía su riqueza. Miles de personas ordinarias comenzaron a sentir que podrían hacer más. Si esta historia te ha tocado profundamente, si sientes que hay algo en ti que resuena directamente con la transformación de Carlos, con la lealtad inquebrantable de Lealtad, con la esperanza radiante de Esperanza, quizá quieras ser parte de esta misión transformadora. Comparte el nombre de tu ciudad en los comentarios, porque cada comentario es prueba tangible de que una historia verdadera sobre compasión y transformación puede tocar una vida que la necesitaba exactamente ahora. Es como si cada comentario fuera un hilo rojo conectando tu corazón con el de Carlos, con el de Lealtad, con el de todos los que alguna vez sintieron que tenían más poder del que sabían qué hacer con él. Hay historias como esta que suceden cada semana en los rincones olvidados de nuestro mundo. Historias de gente ordinaria que descubre que tienen más de lo que necesitan y decide compartirlo sin esperar reconocimiento.
Historias de animales que enseñan a los humanos endurecidos sobre verdadera lealtad, sobre cómo perdonar, sobre cómo amar sin condiciones. Historias de transformación profunda que comienzan con un acto simple pero extraordinario de compasión. Si quieres ser parte de estas narrativas revolucionarias, considera quedarte con nosotros, no para alimentar números corporativos que no significan nada en la eternidad, simplemente para vivir estas verdades antiguas que nuestros corazones anhelan recordar diariamente, porque al final, cuando toda la vida se ha acabado, cuando el dinero se ha quedado atrás, cuando nuestros nombres han sido olvidados, lo único que importa es haber vivido bien, haber amado profundamente, haber compartido generosamente. Lo único que permanece es el impacto que causamos, los corazones que tocamos, las vidas que salvamos. Eso descubrió Carlos Mendoza, junto a lealtad y esperanza. Eso todos podemos descubrir si nos atrevemos a mirar más allá de nuestras riquezas y ver la verdadera abundancia que existe en la compasión sin límites. La historia de un millonario y su dogo argentino es la historia de todos nosotros, eternamente esperando el momento transformador en que descubramos que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos egoístamente, sino en lo que compartimos libremente, no en lo que acumulamos obsesivamente, sino en lo que damos generosamente, no en quienes somos en público ante el escrutinio de otros, sino en quienes elegimos ser en la soledad cuando nadie nos está mirando, cuando solo nosotros y nuestros corazones sabemos la verdad profunda de quienes realmente somos.